vamos a explicar la señal dada por el amplificador, por los amplificadores operacionales a la salida del, a su salida, o sea, al realizar su operación interna. Eh, Estos amplificadores están siendo alimentados por una señal sinusoidal a 6 voltios RMS. Bien, acá tenemos la primera señal entregada por el amplificador operacional, obteniendo como 10.5 voltios en el semiciclo positivo y menos 10.5 voltios en el semiciclo negativo. Una señal de menos 20 voltios en el semiciclo negativo, se carga el condensador y un máximo de 1.75 voltios. Esto es debido a ver cómo actúa el condensador ante la entrada del amplificador. Acá tenemos pues una vía a tierra y la señal del diodo, la cual la señal del diodo se ve afecta el condensador en la señal anteriormente vista. Vale. La señal anteriormente vista, donde esta parte, este es lo que afecta al diodo y este impide que la tensión pase al semiciclo negativo. La señal se junto a la señal del amplificador de abajo, el cual también sus señales son similares, son semejantes al amplificador de arriba. Se unen en este nodo estas dos señales, se conservan estas dos señales, siendo su tensión semejante en este punto, llegando a la base de este transistor, el cual actúa como en este tercer amplificador operacional en lazo cerrado con inversor. Acá este amplificador operacional nos entrega una señal DC de eh, retroalimentada. Este valle de acá es la señal proporcionada por estos dos amplificadores. Y pasamos al del amplificador que se encarga de generar el pulso PWM. Este amplificador tiene un semiciclo de hasta menos 10 voltios, casi aproximadamente una tensión de menos 10.5 voltios a 9.75 voltios. Y pasamos a la señal de la carga. Y pasamos a la señal de la carga, la cual al mover el potenciómetro podemos evidenciar el ángulo de activación del TREAC. Buenos días, acá les voy a explicar el circuito corriente alterna, corriente alterna. Bueno, empezando, este es un amplificador LF353, el cual sus tres patas inferiores corresponden al primer amplificador y sus tres superiores al segundo amplificador. Su salida va a un capacitor cuya otra salida va a un diodo. Este diodo va, el cátodo de este diodo va al cátodo del segundo diodo, que tiene la misma configuración que el segundo amplificador operacional. Esta salida común de este nodo de ambos diodos va a la base de un BJT, cuya configuración es cuyo conector y emisor hacen un pequeño circuito en paralelo de un capacitor de un microfaradio
y de una resistencia de 10 kiloohmios. Nuestro colector, o sea, este es un nodo común entre la resistencia, el capacitor y el conector de nuestro BJT. Va conectada a la entrada no inversora del tercer amplificador, que vienen siendo estos tres conectores de acá arriba, que sería siendo el número 6 de nuestro circuito en general, que sería este de acá. Este de acá sería nuestra entrada no inversora. Nuestra salida, que sería la pata número 7, el conector número 7, vendría siendo esta, que va conectada al emisor y cuyo nodo común es la otra salida del capacitor y la otra salida de la resistencia. La salida de nuestro tercer amplificador, la pata número 7, va conectada a la entrada no inversora del cuarto amplificador, que vendría siendo este de acá, la pata número 3. Nuestra salida, o sea, la pata número 1, va conectada a una resistencia cuya salida va conectada a un MOC, que viene siendo el ánodo del diodo interno. Nuestra salida 6 de nuestro MOC va conectada a una resistencia de 180 ohmios, cuya salida va conectada a un nodo común entre una resistencia y el triac BTA 16, que vendría siendo esta pata el A2. El A1, que sería esta de acá, este conector de acá, vendría conectado a un nodo común que va a tierra y a una entrada de la fuente de 120 voltios o 169.77 voltios máximo, cuya salida va conectada a la carga o al bombillo. Y pues esto sería todo. El gate del triac iría conectada a la pata número 4 del MOC. Buenos días, mi nombre es Edwin Santiago Aguirre y a continuación voy a exponer las observaciones y las conclusiones de un rectificador de onda completa controlado. Observaciones. Se puede observar que para lograr obtener la señal de salida de corriente alterna es necesario primero pasar por un acondicionamiento de señal de corriente directa por medio de amplificadores operacionales. La señal que se obtiene a la salida del triac es generada por la activación de la compuerta gate y esta a su vez depende del optocuplador, donde gracias al potenciómetro podemos variar su resistencia. De esto pudimos observar que al momento de incrementar la resistencia, el ángulo de retardo de disparo del triac es menor en sus cuadrantes. Conclusiones. Los triacs son semiconductores que se comportan como dos SCR en antiparalelo, lo cual quiere decir que conducen corriente en ambos sentidos. Mediante esto podemos concluir que gracias a este tiristor podemos obtener una señal de voltaje en los dos ciclos, positivo y negativo. También se puede evidenciar que el voltaje que se suministra por alguna de las entradas main terminal es el complemento del voltaje que se le suministra a la carga. Esto quiere decir que si se disminuye el ángulo de retardo, el ángulo de conducción va a incrementar. Por lo tanto, podemos decir que son inversamente proporcionales.